Hola, este es el tercer video de 4 en donde estoy hablando un poco sobre la pintura al óleo y algunos consejos que les pueden servir. En el de hoy voy a estar platicando un poco sobre las primeras capas de color y cómo lo que hicimos en el video anterior de colocar un fondo azul nos va a ayudar a definir las sombras y darle una tonalidad que se ajuste al ambiente que tenemos en nuestra imagen. Voy a comenzar a trabajar con los cangrejos, me parece muy interesante la forma que tiene y las texturas, por eso quise empezar por ahí. Lo primero que quiero dar a entender es que no estoy usando negro. Esto es un dato que yo creo que han escuchado en muchos lugares porque es muy común. No se debe utilizar negro para oscurecer en el óleo. El negro se utiliza para desaturar los colores, es decir, quitarles la pureza del brillo que tiene su color natural, su croma natural. En cambio, lo que vamos a utilizar son los contrastes que hay en la imagen para oscurecer. Por ejemplo, con los cangrejos estoy utilizando violetas y azul ultramar. Y esto genera la sensación de que hay sombras. Incluso a la distancia pareciera de que hay algunos negros, pero en realidad no hay negro en esta parte de la pintura. Otra parte importante al estar trabajando es respetar los flujos que tienen nuestras superficies. Todas las superficies, completamente todas, tienen flujos naturales de hacia dónde se dirigen las superficies, cómo se doblan, cómo se desenvuelven. Vamos a ver en el cangrejo que las pinceladas tratan de respetar en general esos flujos. Si tú vas en contra de ellos, lo que va a ocasionar es que la imagen se vea plana o poco natural. En cambio, si respetas los flujos que tienen las cosas naturalmente, vas a notar que incluso ayudan a que el volumen se marque mucho más. Esto te puede servir si ya has intentado pintar al óleo antes, pero aunque ocupes colores oscuros y claros para hacer contraste, sientes que se sigue viendo muy plano. Por ejemplo, en el bracillo del cangrejo podemos ver cómo curvié la pincelada para que se ajustara mucho más a la forma que tiene. En cambio, en donde da más fuerte la luz y se notan las protuberancias que los cangrejos tienen en esas partes, ocupé pinceladas muy cortitas que dan la sensación de que hay allí un montículo o un volumen. Este tipo de líneas nos van a ayudar. Vean la tenaza, también hay una línea que va completamente fluida, casi desde la punta hasta abajo. Esto nos da la sensación de, aunque esté en diferentes niveles, sea un mismo plano, porque toda esa pinza está en un mismo plano visual. Aquí ya estoy pintando los guachinantes. Como pueden ver, el color de base que utilizamos antes nos está ayudando a definir la temperatura general que tiene el ambiente. Si yo no hubiera colocado ese azul antes, ahora en esos espacios donde no estoy ocupando tanta cantidad de material, se vería blanco por completo y nos daría una impresión muy real y muy extraña en el pescado. En cambio, al ocupar el azul, ya estamos viendo que tiene una tonalidad pareja todo el ambiente. Noten que entre más delgadas son las capas, más dejan ver del color que hay de base. Y si me excedo, puedo cubrir por completo el color que hay antes. Esto nos puede servir a favor para marcar algunas diferencias en las tonalidades y texturas si lo sabemos utilizar correctamente. Vamos a detenernos tantito con el trabajo del pulpo. Noten cómo en vez de pinceladas lo que estoy dando son golpes con el pincel. Esto genera una sensación de textura muy suave que se asemeja mucho a la textura de los pulpos cuando ya están fuera del agua.
En los plátanos vamos a ver de nuevo cómo el color está transparentándose. Con un solo color se están generando ya sombras y luces. Esto es porque se está notando el trabajo que hay de base. Si no hubiera ese trabajo, ustedes verían que este color simplemente es un ocre con amarillo medio parejo. En cambio, al utilizar diversas tonalidades en la base, ya hay un resultado bastante agradable a la vista y bastante agradable a lo que entendemos como las dimensiones de un plátano. La copa es uno de los elementos que voy a dejar para el cuarto video, pero quiero que nos detengamos un poco en los camarones. Aunque aún no tienen suficiente detalle, ya se nota aquí insinuado un poco del efecto que hay de transparencia del camarón a través del hielo. Quiero detenerme en esta parte porque sé que a algunas personas les cuesta un poco trabajar con las transparencias, pero en realidad son algo muy sencillo. Tienen que pensar que es una fórmula en donde tienes un color A más un color B y tienes que utilizar el color de resultado C como el efecto de transparencia y sobre eso trabajar los brillos que tu superficie transparentada está haciendo. Por ejemplo, en el hielo y el camarón tenemos un color A que es el naranja del camarón con un color B que es lo frío del hielo que está con tonos desde azul cerúleo hasta azul ultramar bastante rebajados con blanco, y entonces nuestro color C va a ser esa especie como de morado anaranjado que se ve a través del hielo. Cuando entiendo esto, yo simplemente coloco pequeñas manchas de ese color sobre la superficie del hielo, guiándome con la figura que tiene el camarón, y sobre eso coloco el brillo del blanco. Si estuviera trabajando con un material transparente que fuera mucho más liso y pulido, como va a ser el caso del cristal, notaríamos líneas muy rectas y muy puras de color, dando la sensación de un reflejo muy nítido. En cambio, el hielo es una superficie que normalmente no refleja con tanta calidad la luz, sino que hay cierta porosidad y cierta suciedad en su superficie. Por eso la pincelada está un poco cortada y un poco irregular para lograr asemejar esa textura. Así que cuando trabajes transparencias, siempre recuerda, tienes un color A, un color B, utilizas el color C para manejar la sensación de transparencia y sobre esos colores agregas tu brillo y te va a dar la sensación de un material translúcido y reflejante. Para el coco estoy utilizando unas pinceladas muy largas y estoy utilizando el pincel de cerda y dejando que los colores que utilicé en diferentes lugares se mezclen. ¿Para qué? Las vetas naturales que tiene un coco se van a marcar mucho más fácil si utilizamos esta técnica. En lugar de dedicarnos a pintar una por una todas las líneas, utilizando este pincel cargado de pintura, podemos generar la sensación de que ya hay líneas con la misma pincelada y después regresar con un pincel mucho más delgado a marcar aquellas que queramos que queden muy bien definidas. Muy bien, el video va a quedar aquí por ahora. Como pueden ver, ya hay bastante color en la imagen, pero todavía hay muchos elementos que no están bien trabajados, como la concha o la iguana. En realidad, si lo notan, hay muchos elementos en el cuadro final que todavía no hemos pintado, pero en el cuarto video nos vamos a detallar en ellos, porque algunos requieren mucho más trabajo con la textura, como es el cristal cortado, las escamas o el brillo de la concha. Así que voy a dedicar el cuarto video completamente a esto. Espero que les estén gustando estos pequeños acercamientos para darles algunos datos sobre la pintura y nos vemos en el cuarto y último video. Adiós.